Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Poco M4 Pro 5G versus al Samsung A11. Entonces comencemos. En el Poco M4 Pro 5G encontramos las siguientes dimensiones: 163.6 x 75.8 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 195 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que adicional a esto tiene la función del lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el puerto infrarrojo, el micrófono de cancelación de ruido y un altavoz. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior está el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y un segundo altavoz. En el Samsung A11 encontramos las siguientes dimensiones: 161.4 x 76.3 x 8 milímetros de grosor y un peso de 177 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de bloqueo y el de control de volumen. En la parte superior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros y un micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tendremos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. Adicional a esto tenemos su lector de huellas en la parte trasera, el cual es de tipo capacitivo. En términos de diseño tenemos que ambos equipos están construidos principalmente por plástico. De la misma manera tiene por igual una textura trasera lisa que los hace propensos a mancharse con mucha facilidad al entrar en contacto con nuestras manos. Pero hablemos de las cosas que encontré en cada equipo por separado. Inicialmente tenemos al M4 Pro, el cual aparte de su textura lisa cuenta con un recuadro de cámaras trasero bastante llamativo, que tú solo al mirarlo te das cuenta al instante de que este es un dispositivo de Poco, lo cual le da cierto estilo y contundencia, mientras que su rival el A11 tiene un recuadro vertical mucho más pequeño, que se siente como aburrido y lo que siempre enseñan estos equipos, además de que en esta parte tendrás el lector de huellas digitales, diferente a su rival que lo lleva en el lateral derecho. Estos sensores de seguridad funcionan adecuadamente, no hay problema aparente y es muy fiable. Lo que sí critico es que esa ubicación de ese sensor en el A11 pues no es lo común y da un aspecto de ser un celular demasiado antiguo, cosa que no es tan así, o bueno, sí es viejito pero tampoco tanto. En la parte frontal tenemos que el M4 Pro presenta un notch circular superior central, que me parece más que adecuado para acompañar esa estupenda pantalla, que además cuenta con unos marcos completamente reducidos a diferencia de su rival, que falla en esto, pero a pesar de ello también tenemos un notch circular, solo que en este equipo está en la parte superior izquierda. Por otro lado, tenemos la sensación en mano con este A11 es positiva y mejor que su rival, lo cual es debido en parte al peso más reducido y además porque cuenta con un grosor más manejable. Sin embargo, y a pesar de esto, el estilo impregnado a ese Poco M4 Pro me parece el correcto y es más que suficiente para ganar en este apartado. El Poco M4 Pro 5G cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 810 5G octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Mali G57 MC2. El Samsung A11 cuenta con el procesador Snapdragon 450 octa-core que corre a 1.8 GHz, acompañado de la GPU Adreno 506. Pasando a este aspecto tan importante tenemos dos procesadores, el MediaTek que acompaña el Poco M4 Pro y un Snapdragon que lo lleva el Samsung A11. La diferencia más grande es que a simple vista percato es en la velocidad de los núcleos más rápidos, que es de 2.4 GHz para el terminal de Poco frente a 1.8 GHz del terminal de Samsung, que en las pruebas iniciales que hicimos con la plataforma Antutu nos arrojan los siguientes puntajes. Para el A11 97.054 puntos frente a los 359.784 puntos del M4 Pro.
Estos datos que te menciono se trasladan a la experiencia con las aplicaciones más arduas y de gran demanda gráfica, pues lo que mis ojos aprecian con títulos como el Asphalt 9 o el PUBG es que el Poco M4 Pro se disfrutan de gran manera, no hay lag evidente, las transiciones son bastante limpias y el calentamiento está cerca a lo normal para dispositivos similares, cosa diferente a lo que apreciamos con el A11, en donde sí hay problemas de entrada con lag en casi todo momento y un calentamiento posterior excesivo. Además, en aplicaciones cotidianas este A11 queda corto cuando ejecutamos muchas aplicaciones al tiempo, pues se generan cierres inesperados y errores elementales que no podemos tener en un celular, motivos por los cuales en procesador gana el M4 Pro. En el Poco M4 Pro 5G tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permite llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 2 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 12 horas y 16 minutos aproximadamente. En el Samsung A11 tendremos una batería con una capacidad de 4000 mAh, que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permite llevar el dispositivo del 0 al 100% en 2 horas y 22 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas aproximadamente. Para iniciar este análisis es obvio que contamos con baterías con distintas capacidades, por lo menos el M4 Pro trae consigo una capacidad de 5000 mAh frente a la A11 que lleva 4000 mAh. De igual forma también tenemos que la carga más rápida se la lleva el M4 Pro con 33 watts, con lo cual reduces a la mitad del tiempo que debes permanecer conectado a la corriente si lo comparamos con el tiempo de su rival, el cual únicamente lleva consigo 15 watts de carga. Pasando a la autonomía de los equipos, tampoco tendremos sorpresa alguna, pues el M4 Pro obtiene 12 horas, que brillan frente a las 9 horas que nos arroja este terminal de Samsung. Por tal motivo, el ganador en este apartado es el M4 Pro. El Poco M4 Pro 5G viene con un panel LCD de 6.6 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 399 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Samsung A11 viene con un panel LCD de 6.4 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1560 y una densidad de 268. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil de este dispositivo es del 81%. En este apartado vemos que los equipos cuentan con un panel con tecnología LCD, pero con especificaciones muy distintas. Por lo menos el M4 Pro cuenta con una resolución Full HD Plus frente a la resolución HD Plus de su rival. De igual forma también encontramos que la densidad de píxeles es uno de los puntos a diferenciar, pues distan demasiado, con 399 para el celular de Poco frente a los 268 del móvil de Samsung. Con lo cual, en términos generales y amplios, tenemos unas imágenes muy similares por llevar LCD en ambos celulares, pero si nos fijamos te puedes dar cuenta que la imagen es más nítida en el M4 Pro, con una claridad y enfoque de las imágenes que no vas a tener en su rival, pues a simple vista se siente y se nota esa resolución pobre y precaria que lleva, motivo por el cual el ganador en pantalla es el M4 Pro. El Poco M4 Pro 5G ha incluido un total de 2 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un lente gran angular de 8 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.45. El Samsung A11 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 13 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 5 megapíxeles y un lente de profundidad de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0.
En este apartado ni me voy a referir a los resultados del Samsung A11, pues es obvio que con esas características que monta el M4 Pro iba a estar lejos de los resultados que íbamos a obtener con el celular de Samsung, pues las fotografías que obtenemos con estos sensores son más claras, nítidas, con una interpretación del color adecuado sin ser lo más prometedor que hemos visto, pues siento que falla un poco con el rango dinámico y la definición en esos aspectos que poco o nada le prestamos atención, como lo es en los bordes, pero tampoco es nada del otro mundo, son pequeños detalles en los que me fijo al momento de evaluar un sensor fotográfico. Pasando a las imágenes tomadas con poca luz, encontramos que la calidad baja demasiado en este terminal de Poco, se pierde esa nitidez característica y se aprecian algunas fotos grano, que podría llegar a dañar tus imágenes si no te fijas de la configuración que le estés montando a tu cámara. Como es obvio, el ganador en este apartado es el M4 Pro. Para el Poco M4 Pro 5G en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Samsung A11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 2 y en la otra 3 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos también en dos versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En este apartado encontramos que el M4 Pro es superior por presentar unas mejores versiones tanto en RAM como en el almacenamiento, nada que discutir. El M4 Pro le gana al Samsung A11 en diseño, procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A11 no le gana al Poco M4 Pro en ningún aspecto. Este enfrentamiento lo hice por petición de un suscriptor. Sé que esto es una aberración haberlo hecho, pero de lo absurdo que sonó la idea me pareció interesante ver cómo se comportaba este A11 enfrentándose con una máquina tan potente como el Poco M4 Pro. Pero bueno, vimos que fue una completa paliza en esta oportunidad. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.